Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios les bendiga en esta nueva semana que empezamos hoy, ya un nuevo mes, ya lo empezamos. Y quisiera pedirles a cada uno de ustedes que hoy entreguemos este momento tan especial a Él, al alto, al sublime, al que debemos adorar cada día de nuestra vida. Nunca tendremos cómo pagarle tanta bondad, tanta misericordia por cada uno de nosotros. Él es maravilloso y nosotros cada día tenemos que pedirle que nos enseñe a mirar esa santidad y a caminar hacia ella, que nos enseñe de su misericordia para nosotros ponerla en práctica con los demás. Es un nuevo día que Él nos permite vivir y estamos en su presencia. Hoy vamos a adorarle como hacemos cada primer día de la semana. Le adoramos, le manifestamos nuestro amor y le decimos que queremos conocer realmente esa santidad y esa hermosura de Él. Te damos gracias, Señor, por esta nueva mañana, por este nuevo día. Te damos gracias por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro país. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia infinita. Gracias, Señor, porque podemos hoy contemplar tu hermosura y tu santidad. Gracias, Dios. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, yo quiero verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, y estoy dispuesta y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte. Quita las vendas que me han cegado.
Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Abre mis ojos, Señor. Pídele allí donde tú estás que abra tus ojos para que puedas contemplar la misericordia, la hermosura, la santidad de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios sea engrandecido desde ahora y para siempre, hasta la eternidad. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios permita que usted y su familia tengan una maravillosa semana. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Para ti sea la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, al Rey de todos los siglos, de ayer, de hoy y por los siglos. El Dios que siempre es y siempre será. El Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos lleva, que nos cuida como si fuéramos sus hijos realmente. Y somos sus hijos, sin lugar a dudas. Mis amados, muy buenos días. Dios les bendiga en este nuevo domingo. Nos reunimos en familia. Hoy es el día de la familia, el domingo, el día del Señor, pero también el día de toda la familia. Un día en el cual tenemos que reunirnos. De pronto entre semana es difícil, es complejo, porque el papá está trabajando en la empresa, sale muy temprano para ella, para la empresa, y regresa más bien muy tarde, en la noche casi, y a veces el hijo ya está durmiendo, en fin. Entonces nos queda un poquito difícil, complejo, tener un tiempo para compartir. Pero el domingo, como no trabajamos, o la gran mayoría no trabajan, entonces nos podemos encontrar el domingo, salir con los hijos, ir a un lugar, si tienes cómo ir a un restaurante, de pronto invitarles una hamburguesa, bueno, no lo sé. Hágalo, no dejes de hacerlo. O bueno, que estamos escasos de dinero y entonces el almuercito que nos comemos el domingo al mediodía, lo podemos empacar en ollas y vamos y nos lo comemos en un potrero. Qué bonito, hacer cosas así con la familia. Esos son momentos inolvidables en la vida de nuestros hijos. Bueno, vamos a entrar en el tema que tenemos para este día. Es un tema que debemos entenderlo muy bien, que debemos meditarlo en nuestras vidas. El tema yo lo he titulado Cubriéndonos con bendición.
Pero realmente del tema que vamos a hablar es acerca de la maldición. Está en la palabra, pero el título es que entendiendo las cosas que son maldición, nos cubramos con bendición. Bueno, vamos a ir a la palabra. Los invito a que abramos nuestra Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice así, Éxodo 24. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. Para mis amigos católicos, yo fui católico, nací en una familia católica, en fin. Pero la Iglesia Católica, amo la Iglesia Católica, amo a los católicos, son de cierta manera mis hermanos, los amo, no tengo absolutamente nada contra, no, sería absurdo. No, nosotros no tenemos enemigo, el único enemigo que tenemos es el mundo de las tinieblas. Pero esta es la palabra del Señor y los mandatos de Dios son claros. Entonces, a veces uno no entiende cómo es posible que dentro de la iglesia tradicional, de cierta manera se violen algunos mandamientos, porque esto es muy claro. Éxodo 24, el Señor entrega sus mandamientos y son claros. Dígame una cosa. ¿Qué explicación homilética, hermenéutica, teológica, filosófica, lo que sea, necesitamos para entender un mandato de Dios que es muy claro? Mire, no te harás ninguna imagen, ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen. Y ahora viene el versículo 5, miren lo que dice, no las adorarás, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios. ¡Wow! Y miren las características, el Señor lo manifiesta. Yo soy Dios celoso. El Señor es celoso, nos cela a nosotros, nos cela, nos ama tanto que no quiere que nada nos toque y nos cela, así como nosotros celamos a nuestros hijos, porque no queremos que nadie les haga daño, entonces los guardamos. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es, dice, yo soy Dios celoso que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Versículo 6. Bueno, de ese versículo 5, Dios celoso que castiga las culpas de los padres. Los padres tenemos muchas veces culpa de la forma inadecuada como se comportan nuestros hijos. A veces tenemos que ser claros en eso, claro que sí. Y dice, castiga hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 6. Pero, ahí después de que el Señor ha dado una sentencia, viene su misericordia y su amor para con todos nosotros. Dice, pero muestra misericordia a miles de generaciones, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. La pregunta es, ¿yo estoy en ese grupo? Dice, muestro misericordia a miles de generaciones, a los que me aman.
Ese es el primer mandato, el primer mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Eso no tiene, ¿qué? Homilética, teología profunda. No, eso es muy sencillo. Es un mandato. Amarás al Señor tu Dios. Y dice que el Señor guarda misericordia para aquellos que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y lo que nosotros podemos inferir en esta porción que acabamos de leer también es que dice que Él castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir que las maldiciones pueden pasar de generación en generación y se afianzan en la vida de las personas. ¿Y cómo se afianzan? A través de los pecados generacionales. Los pecados que vienen de nuestras familias de generación atrás, de varias generaciones atrás. Entonces, vamos a hablar de ello. Por eso el título que le hemos puesto, cubriéndonos con bendición, o cubriéndonos con la bendición. Entonces, tenemos que entender esto, de que las maldiciones a través de las familias van de generación en generación. O sea, pasan desde los tatarabuelos, a los tatarabuelos, a los bisabuelos, a los abuelos, al padre, al hijo y al hijo del hijo, en fin. Hay algo que va dentro del caminar de la familia, va de generación en generación. Y en la medida en que cada generación repite el pecado de sus antepasados, del abuelo o del papá, que fueron los que le dieron ejemplo en vida, los abuelos o los papás, o algunos el papá porque ya no tienen abuelo o no viven con ellos, en fin. Entonces, para que el ser humano, para que la persona pueda despojarse de estas fuerzas de maldición, nosotros ya como creyentes en Dios necesitamos saber cuáles son, qué son. Uno tiene que mirar hacia adentro y mirar, hay un dicho que es muy común, muy coloquial, no sé si todavía se use, pero hace unos años atrás se decía, el dicho era, y creo que en televisión hubo una vez un programa que se llamaba así, es que los Pérez somos así, los Pérez somos así. Eso para significar de que las familias tienen identidades, las familias tienen formatos de comportamiento. Eso tenemos que saberlo nosotros y entenderlo. Y muchos de esos formatos de comportamiento se heredan. Uno puede decir, ese hijo, es las mismas actitudes del abuelo. Borracho o mujeriego. Eso se hereda. Son espíritus que van de generación en generación y que para nuestra enseñanza llamamos maldiciones generacionales. Porque eso es lo que nos causan. Y para nosotros despojarnos de esas fuerzas de maldición, nosotros ya como creyentes en Dios y a quienes le hemos entregado nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra forma de ser, nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro, nosotros tomamos un tiempo para descubrirlas. Y en la medida en que vamos avanzando en la palabra, vamos leyendo este libro, vamos aprendiendo, nos vamos autodescubriendo. ¿Qué hay en mí? ¿Qué he heredado de mis antepasados? Y empezar a cortar esas fuerzas de maldición cuando creemos en el Señor y
tomamos un tiempo para liberarnos de ellas, de esos pecados generacionales. Hablando bíblicamente hablando, la maldición, las maldiciones o la maldición no es como un conjuro o como una maldición que viene. No es nada así, ni es una nube oscura que llena de demonios. No. Y que esos demonios aparecen solo cuando yo tengo miedo. No. Maldición. Vamos a hablar de lo que significa y es la maldición. Para saber, para tener claro cómo debemos nosotros caminar en el Señor. El Señor nos da todas las facilidades que necesitemos para ser bendecidos a través de nuestra vida. Entonces, la palabra maldición en el hebreo es arar. Arar, ¿cómo arar? Como arar la tierra. Arar es en hebreo. Eso significa maldición en el hebreo. Y se define como una declaración de juicio sobre aquellos que rompen el pacto. Esa es la definición en el hebreo, una declaración de juicio sobre aquellos que rompen el pacto. Pero ¿saben una cosa, mis amados? El único que puede maldecir es Dios. Nosotros a veces hablamos de maldiciones y maldecimos. De pronto en algún momento hemos desatado maldición sobre alguien con palabras. No. El único que puede maldecir es Dios. Nadie más. Entonces, podemos definir también la maldición como una expresión de la justicia de Dios. Nosotros le debemos a Dios, todos los seres humanos le debemos a nuestro Rey, a nuestro amo y Señor, a nuestro Dios le debemos obediencia absoluta de nuestra parte a Dios. Absoluta. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el dueño, amo, Señor absoluto de todas las cosas. Que hay en el universo entero. Entonces, la maldición, cuando viene de parte de Dios, es una expresión de su justicia. Él, en su justicia, Él puede proferir maldición sobre quien Él quiera. Él lo puede hacer. Es una expresión de justicia. Nosotros le debemos a Dios obediencia absoluta a Dios. No es obediencia solamente al papá, a la mamá o al profesor, no, a Dios. Obediencia primeramente, por encima de todas las cosas. Nosotros le debemos obediencia a Dios. ¿Cómo le parece? Obedecer. Mire lo que dice Jeremías 11:3. De pronto alguien me está escuchando y dice, no, Dios nos hace libres. No, Dios nos hace libres para que nosotros obedezcamos o no. Sí, claro, sí. Dios nos dio el libre albedrío. Los seres humanos tenemos libertad para escoger nuestro albedrío. Es libre, lo que tú quieras. Si tú quieres echar tu vida por una alcantarilla abajo, lo puedes hacer. Ni Dios lo va a impedir porque es una decisión tuya, humanamente hablando. Dios nos ama y nos ha amado con amor eterno. Nos ha prolongado su misericordia. Por favor, la humanidad era que ya no existiera, porque hemos pasado por encima de la misericordia del Señor con tanto pecado. La sociedad está en unos niveles de pecaminosidad impresionantes, donde digo yo, caramba, ¿hasta dónde va la misericordia del Señor? Digo yo, voy a decir algo, pero si yo fuera Dios, yo creo que a estas alturas de la vida yo ya había raspado toda la gente de la tierra. Sí, pero no lo soy, gracias a Dios no lo soy, porque eso no es fácil,
Entonces, la maldición, miren lo que dice Jeremías 11:3. Jeremías 11:3 dice, maldito el varón que no obedezca las palabras de este pacto. Dios hace pactos con nosotros, ustedes sí sabían. Nosotros hacemos pactos con el Señor. El mundo espiritual nos permite hacerlo y esos pactos marcan nuestra vida, nos influencian. El día que nosotros abrimos el corazón y le entregamos nuestra vida al Señor, hicimos una declaración, una especie de juramento y le entregamos la vida al Señor. Hicimos un pacto con Él. Pero también como hicimos el pacto nosotros como seres humanos, somos libres de romperlo. Cualquiera que camine en los caminos del Señor, que un día recibió al Señor en su corazón y se bautizó y empezó a caminar y de pronto por alguna circunstancia de la vida resolvió, no, yo me vuelvo atrás. Y hay gente que lo ha hecho y lo han hecho conscientemente. Y aún personas, hombres que en algún momento dirigen una iglesia. Yo conozco algunos casos y toman la decisión y renuncian a su ministerio pastoral y se van al mundo. Se van al mundo a beber, a fornicar y a hacer cosas indebidas. Porque somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Eso es algo que Dios puso en todos los seres humanos. Somos libres hasta de condenarnos nosotros mismos. Escogemos, tomemos la decisión. El Señor respeta nuestras decisiones. Si queremos echar nuestra vida por el barranco abajo e irnos y arrastrarnos en el pecado, el Señor, nuestro amado Señor y Dios, se entristecerá. Pero Él respeta nuestras decisiones. Qué bueno, qué bueno. Entonces, estamos hablando de maldiciones. Cuando se trata de alguna divinidad, la maldición significa jurar, bien o mal. Maldición, jurar mal. Maldecir, decir mal. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, 43. Dice, y maldijo a David por sus dioses. No conocía al Dios de los cielos, al Dios de la gloria. Y maldijo a David por sus dioses. Pero bueno. Pero ¿cómo hago yo para eliminar de mi vida la maldición? ¿Cómo hago? ¿Cómo elimino la maldición de la vida? ¿Cómo la elimino? Para eliminar la maldición en nuestras vidas, la eliminamos con la bendición. Alguien dirá, no, pues sí, claro, pastor, sí, claro, lógico. Sí, la bendición parece lógico, pero es un poquito más profundo. Mire, vamos a Lucas 6, 28. Abre tu Biblia ahí, tenla ahí abierta. Lucas 6, 28. Dice, bendecid a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Entonces, ¿cómo elimino yo la maldición? Con la bendición. Con la bendición. En este caso dice, bendigan. A los que los están maldiciendo, bendíganlos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros no podemos asumir actitudes de dioses. Entonces, como es un pecador, lo vamos a castigar, lo vamos a maldecir, No, Dios se encarga de eso. Él es el que trae el castigo sobre la persona. Y déjenme decirles algo. El castigo al ser humano por su pecado, ese castigo se lo infringe el ser humano a sí mismo. Muchos de nosotros
sin conocer del Señor. Caminábamos en una supuesta libertad, pero éramos esclavos del pecado. Por decir algo, el licor. Aquel que bebe licor y se emborracha, ya de por sí lleva castigo. Al otro día está que no se puede ni mirar al espejo. El pecado trae consecuencias no solamente de tipo espiritual, sino que trae consecuencias de tipo emocional y de tipo espiritual y físico, lógico. El pecado altera nuestro espíritu, altera nuestra alma y sin lugar a dudas destruye nuestro cuerpo. Nos afecta en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Romanos 12:14, mire lo que dice Pablo como consejo a la iglesia en Roma. Dice, Romanos 12:14, bendigan a los que los persigan, bendíganlos y no los maldigan. Alguien diría, pero nos están persiguiendo, nos están matando, ¿cómo es que los vamos a bendecir? Sí, bendícelos. Si lo traemos la traducción y la aplicamos en nuestra vida, lo que estamos diciendo es, mire, mi hermano, usted bendiga a todo aquel que le haga daño. Pastor, ¿usted se enloqueció? El que me hace daño me la paga. No, a todo aquel que te hace daño, bendígalo. Al que te quitó lo que te pertenecía, bendígalo. No lo maldigas, bendígalo. Aquel que no te pagó una plata que debía y en un momento se desapareció y dijo que no iba a pagar, bendígalo. No lo maldigas nunca, ni traigas sobre esa persona palabras de maldición. No lo hagas, no lo hagas. Nosotros, como creyentes, porque quien vino a traer a nuestra vida la bendición fue Cristo Jesús. Dice la Escritura que Él nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. Nos redimió. ¿Y cómo nos redimió? Él mismo se hizo maldición por nosotros. Él fue a la cruz del Calvario y allá nuestras maldiciones quedaron allá clavadas en la cruz del Calvario. La palabra lo dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es claro. El Señor fue a la cruz del Calvario. Y la maldición, el levantamiento de la maldición sobre la humanidad empieza en el Nuevo Testamento, cuando aparece en escena el Señor Jesús, nuestro Señor, Dios y Redentor, quien vino humanado, hecho hombre, como un cordero, como un animalito, entre comillas, como hecho hombre, se entregó en sacrificio vivo. ¿Él merecía ir a la cruz del Calvario? ¡Claro que no! Los que llevaban a la cruz del Calvario eran a los peores asesinos y criminales de aquella época. Aquellos que se levantaban contra el imperio iban a la cruz. Y el Señor se entrega, porque la maldición llega hasta, la maldición sobre la raza humana llega hasta el último versículo del Antiguo Testamento, del libro de Malaquías. Ese es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Y saben ustedes cómo termina ese libro? Termina con la palabra maldición. Miremoslo, Malaquías 4:6. Es el último versículo del libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6.
Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, está hablando del Señor, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Y a partir de ahí, de ese momento del Antiguo Testamento, empieza el nuevo tiempo, el Nuevo Testamento. ¿Y saben ustedes cómo termina el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento termina con una maldición. El Nuevo Testamento termina con una bendición. ¿No me creen? Vamos al libro de Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 22, 21. Mire, la palabra de bendición. Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Oh, wow. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Eso es una palabra de bendición. ¿Qué, pastor? Pero es que nosotros caminamos en un mundo que no solamente es natural, también hay un mundo espiritual que nos aflige, los demonios. Sí, claro, claro que sí. El enemigo estará con nosotros hasta el día en que el Señor, dice la Escritura, lo toman y lo encierran en un lugar y hasta ahí llega ese fulano y ya deja de fastidiarnos la vida. Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, allí en Éxodo 20, creo que el versículo 4 en adelante, nos enseña algo que es muy importante, que debemos tener muy en cuenta quienes somos padres o quienes en algún momento tienen la posibilidad de ser padres de familia o madres de familia. Algo que debemos tener muy en cuenta, que las maldiciones, los espíritus del mundo de las tinieblas que nos han acompañado hasta el día que abrimos el corazón y le entregamos nuestra vida al Señor, ellos nos acompañaron hasta ahí. Fueron nuestros alegres compadres, en la parranda, en el pecado, en la fiesta, en algunos en el robo, en el crimen, en la violencia, hasta ahí. El día que nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra boca y nuestra mente para pedirle perdón al Señor y colocar nuestra vida en las manos de Él. A partir de ese momento, todos esos espíritus de maldición que nos seguían, que caminaban con nosotros, que pasaban de generación en generación, y que se afianzaban en las familias, eso queda atrás. Éxodo 24, miren lo que dice, muy clarito, que vuelvo y lo leíamos al principio, que no nos explicamos cómo la iglesia tradicional practica la idolatría, sin lugar a dudas. Dice, no, es que no es idolatría, los ídolos son... Mire, llámelo como lo quieras llamar. Éxodo 24 es el mandato del Señor. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. No es que la imagen es de San Toribio. Dice que no debemos hacer imagen de nada que esté en el cielo, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No puedes hacerte una imagen y adorarla. Entonces, ¿cómo es que nuestra amada iglesia tradicional, en la cual nacimos todos, la gran mayoría, cómo es posible? Y ahora viene la parte que no entendemos, pero si está clarito ahí, dice que no te hagas esa imagen, no hagas imágenes. Y ahora en el versículo 5 dice,
no te inclinarás a ellas. O sea, no les vas a rendir. ¿Cómo le va a rendir reverencia a un muñeco hecho de arcilla, hecho de barro, hecho de palo, de porcelana? Está muy claro, aún en los en libros apócrifos que no están en el canon tradicional de la Iglesia Cristiana Evangélica. Hay libros que están en el canon católico y ahí están. Y ahí dice que no debemos hacer eso. ¿Y por qué lo hacen? No lo sé. No, a estas alturas de la vida yo no lo sé. No lo sé. Hay algo ahí metido dentro de la iglesia que no está bien. Yo nací en la iglesia católica, en la iglesia tradicional, y tengo amigos católicos, gente buena, yo no digo que no, gente maravillosa, pero que gran parte de su tiempo siguen en esa idolatría, adorando muñecos y llevándolos en hombros y procesiones. No lo digo yo. Alguien va a decir, no, es que ese pastor está contra el... yo no estoy es contra el pecado. En mi vida yo me opongo a todo lo que es trato todos los días de oponerme a lo que es pecados grandes, medianos o pequeñitos. Porque el pecado es pecado, sea grande, mediano o pequeño. Y luchamos todos los días contra él, pero la idolatría es un pecado. Ajá. Dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Por favor, estampas, fotos, retratos, cadenas, pues dice, cuando oren, dice la Escritura, cuando oren no usen vanas repeticiones. Eso es una herencia ancestral, pero eso no lo debemos hacer. Y cogemos y repetimos una oración y la repetimos 40, 50 veces, porque hay que pasar por cada pepita una oración. Por favor, la mejor oración sale de adentro de nuestro corazón. Esa es la mejor oración para el Señor. Cuando cada uno en la intimidad con su Señor, con el Señor y Dios, en tus propias palabras, tú le dices cuánto le amas, cuánto le necesitas, y le dices que tú lo adoras, que Él es tu Señor, que Él es tu Dios, nuestro Padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Samuel, de Pedro, de Pablo, de Juan, de Marcos, de Santiago. Ese Dios es el mismo Dios nuestro. Entonces, esto tenemos que dejarlo muy claro. Por eso le hemos puesto el título hoy, Cúbrete con bendición. Claro que sí, porque hay cosas que traen espíritus que vienen de generación en generación y traen maldición a las familias. Se afianzan en las familias, y no solamente se afianzan en las familias, sino que pasan a las siguientes generaciones y van de generación en generación. Porque el Señor dice, aquellos que son idólatras, dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Porque la idolatría es aborrecimiento de Dios. Y el único, óiganme bien, que merece y que es digno de adoración es nuestro Padre Celestial. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No hay nada más. No que San Guchito, San Pancracio, no. La palabra dice que toda aquella persona que muere, que fallece, pierde todo conocimiento debajo del sol. O sea que el que se murió se fue. No es que él vuelve aquí y que los espíritus... No.
Esos que llama la gente espíritus no, que ese es el espíritu de fulanito, de mi abuelito, el espíritu de mi papá, de mi tatarabuelo, que nos visita. No, no es tu abuelo, es un demonio. Es el mundo de las tinieblas. Claro, espíritus que toman forma también. Entonces nosotros, aquellos que cada día procuramos ser un poco mejores, cada día nos vamos alejando aún más de las ataduras, del pecado, de los pecados, debemos tener muy clarito, saber cuáles son nuestras ataduras. ¿Para qué? Para poderlas hacer a un lado, romperlas de nuestra vida, liberarnos de nuestra vida. Porque la maldición del pecado viene a nuestras vidas, viene a las familias, viene a los grupos humanos. Hay maldiciones de largo plazo. Y de largo plazo, que hay muchas que se acaban cuando una persona muere. De pronto un padre que es borracho, que es drogadicto, que es mujeriego, malvado, perverso, el día que ese fulano se muere, la maldición que él traía se muere con él si no la ha heredado sobre alguno de sus hijos. Eso se llaman maldiciones generacionales. Ustedes han oído un dicho que dice la gente, es que los Pérez somos así. Sí, es que nosotros no solamente heredamos características fisiológicas, anatómicas, nos parecemos a nuestro papá, nos parecemos a nuestra mamá, traemos semejanza con nuestros abuelos. Claro que sí, eso lo heredamos, pero también heredamos el pecado, la tendencia a los pecados. Y esas son las que nosotros llamamos maldiciones generacionales, que se transmiten de una generación a otra, del tatarabuelo al bisabuelo, del bisabuelo al abuelo, del abuelo al papá y del papá al hijo. Y ahí va las maldiciones generacionales. Y muchas familias, déjeme decirle algo, muchas familias viven situaciones difíciles y complejas bajo maldición a causa de sus antepasados, del pecado de sus antepasados. Padres, abuelos, bisnietos, bisabuelos, tatarabuelos, hermanos, hermanastros, padrastros, tíos, primos, etc. O somos causantes o somos víctimas de todas las maldiciones generacionales. Pero todo eso llega hasta un punto. ¿Hasta qué punto llega, pastor? Hasta el día que nosotros reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro ser. Hasta ese día llegan las maldiciones generacionales a nuestra vida, o las maldiciones en términos generales, porque nos quedan secuelas, o sea, ciertas tendencias, y de esas secuelas tenemos que orar y clamar al Señor que nos ayude, que nos dé la fortaleza para resistirlas, las secuelas que quedan del pecado. Entonces hay formas que la gente va arrastrando las maldiciones, formas de arrastrar maldiciones. Y llegan muchas veces a la vida de las personas problemas psicológicos, problemas de accidentes, de abusos, de robos, de violencia, de enfermedades graves. Claro. Enfermedades de tipo emocional. Tal cual es la madre, así será la hija. Yo conozco familias donde de 10 hijos, 9 son divorciados, separados. De los 10 solamente a uno le funciona, medio le funciona por allá un matrimonio.
pero todos los demás son divorciados, se casan y al año, a los 2 años se están divorciando. Ajá. Entonces viene la pregunta, tienes toda la razón. Pero bueno, ¿y eso por qué? Porque hay familias así donde las mujeres, y uno diga, no, es que todas son feas y son torcidas y no, inclusive, sí, que uno dice, no, es que son unas mujercitas no, a veces mujeres hermosas, pero se casan y al año las dejan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Y eso va en las familias, eso es reiterativo en las familias. Entonces, nosotros somos responsables en el mundo espiritual de nuestra familia, de nuestras descendencias. Somos culpables muchas veces. Como padres somos culpables de haber heredado en nuestros hijos alguna tendencias sobre sexo, tendencias sobre el alcohol, tendencias sobre adicciones, sobre violencia, sobre mentiras, adulterio. A veces pecados que se heredan, la homosexualidad. Pero ¿de dónde le salió al muchacho ese que ahora se volvió homosexual? Es que eso viene de atrás. Mire, hay que mirar, lo que pasa es que nunca supimos, porque antiguamente esos pecados eran ocultos, hoy en día están en la sociedad y todo el mundo los acepta como algo normal. El pecado nunca será normal. El pecado siempre será anormal, y llámese como se llame el pecado, sea el pecado de mentira, el pecado de robo, el pecado de homosexualidad, el pecado del engaño, póngale el rótulo que quiera, pecado es pecado. Y vienen de generación en generación. Y puede que en algún momento, y a veces uno oye en las familias, en la propia familia de uno, que dice la gente mirando de pronto a algún niño, algún hijo o nieto o sobrino, pero ese niño ¿de dónde sacó eso? ¿Por qué él salió así? Los que están hablando deberían hacerse un autoexamen en la vida, en su historia. Alguien en la familia de los antepasados heredó esa tendencia. Esas son las maldiciones que vienen en las familias. Y cuando hablamos de maldiciones estamos hablando aún de enfermedades. De enfermedades. Son maldiciones. El pecado trajo muerte a nuestras generaciones, a la humanidad. Entonces, muchas de estas cosas al principio se perciben como una influencia, como algo que es casi que imperceptible. Y muchas veces se dejan ahí y no se les pone cuidado. A veces en los hijos empezaron un día a decir mentiras y empezó una cadena. No, eso hay que pararlo. Hay que pararlo. O a querer adueñarse de las cosas de sus compañeritos. ¡Ja! Espíritus del mundo de las tinieblas. Los demonios llamados así se llaman. No, pastor, pero usted no venga a decir que en mi familia hay demonios, por favor, están en todas partes. La tentación, la debilidad, la falta de criterio, la mentira, la duda, la indecisión, la presión psicológica, el miedo, todo eso son demonios. Claro. Los demonios fueron confinados a la tierra, tienes toda la razón. Dice que fueron confinados a los aires de la tierra. Y en algún momento, dentro de una familia, vienen a causar contaminación. Causan contaminación espiritual. Y en la medida en que van tomando posesión de la persona, van esclavizando a la persona a esos pecados, a esas tendencias.
Llámelo el licor, llámelo la prostitución, llámelo como lo quieras llamar, el robo, la mentira, el engaño, el truco, llámelo como quieras llamarlo. Va hundiendo a la persona. ¿Sí? ¿Alguien decía eso? Sí, no recuerdo. Creo que un papa de la Iglesia Católica decía que el gran triunfo en el siglo XX, el gran triunfo de Satanás en el siglo XX, era que ya nadie creía en él. Es el gran triunfo. Sí, él es el influenciador en nuestra sociedad. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Y muchas veces gente que dice, no, es que yo quiero bendecir al niño. Pero entonces, sin darse cuenta, están yendo al mundo de las tinieblas. Si tú como padre, tú mismo puedes bendecir a tu hijo, desata bendición sobre tu hijo. No tienes que ir a llevarlo a ninguna persona. No es que allá hay una persona que es un santón y que él puede orar por mi niño y bendecirme. O tú como padre tienes la autoridad, o como madre tienes la autoridad, tanto espiritual como emocional sobre tu hijo. Hazlo. ¿No? Y eso no es de un ratico, que no todos los días bendiga. Yo recuerdo, y hoy en día uno casi no oye eso, sobre todo en los muchachos. Nosotros salíamos de la calle, a la calle, íbamos al colegio, y sí, yo recuerdo, siempre, cuando íbamos ya saliendo, bendición papá, bendición mamá. Y ellos nos decían, Dios le bendiga a mi hijo, pórtese bien. Y cuando llegábamos del colegio, íbamos a saludar al papá y a la mamá, bendición papá. ¿Cómo le fue mi hijo? Ah, qué bonito. Pero lo que hoy, tienes toda la razón, lo que hoy sale de la boca de muchos padres es palabras de maldición. Y muchas veces, mire, por ignorancia, digo yo, es ignorancia espiritual, traen maldición a sus hijos creyendo que están llevándoles bendición. ¿Por qué? Ah, no, porque es que hay que llevarlo donde el señor fulanito, el de allá, el que tiene un aviso que dice que es de no sé qué, José Gregorio tal. Entonces llevemos al niño allá para que le echen agua bendita y lo recen y le pongan aquí una ¿cómo llaman eso? Unos corales y unos nuditos, no sé qué, para que lo prevengan contra el mal de ojo y contra la mal... Eso, y lo crucen. No, amado, no hagas eso, nunca, jamás, nunca. Eso que no, que vamos a ponerle al niño una medallita aquí para que lo protejan, no, cúbrelo con oración. Tú como padre, como madre, ora por ese hijo, no rece, rezar es recitar, ora. Cuando el niño vaya saliendo, si tú quieres le das un abrazo, hijo, que el Señor te bendiga y te guarde hoy. El Señor Jesús te guarde, que envíe sus ángeles para que no te pase nada. Dios te bendiga, hijo. Y ya, ¡uf! Esa es la bendición. Esa es. Las maldiciones son individuales, familiares y generacionales. Las maldiciones, los pecados se heredan. Cuando no se cortan, se heredan. Y esos espíritus tienen la capacidad de transmitirse a los hijos. Si no se detienen y se echan fuera a tiempo, van a través de la historia. El pecado trae maldición a una casa, a una familia. El pecado del robo, de la mentira, el pecado del engaño, el adulterio. El adulterio trae maldición a una casa, a una familia. Después no se extrañe que como papá, tu hijo
resulta con enfermedades de transmisión sexual, o que anda en caminos que no son, o su hija resulta embarazada. Entonces, por favor. Y hay gente que se casa, tienes toda la razón. Se casan hombres y casados y van y buscan otras mujeres y están con una, y mujeres igual. ¿Ah? Entonces, esos espíritus están llegando a la casa, a la familia. Se le abre la puerta de la casa a los demonios, por favor. Los demonios, que pueden ser unos, pueden ser varios cientos, o pueden ser miles. ¿Ah? Legiones la llama la palabra. No solamente porque hay un demonio o dos demonios que caracterizan a ciertas familias. La violencia, un demonio de violencia, claro que sí. Entonces, pueden haber hasta legiones que invadan a una sola persona. Eso está en la palabra del Señor, Lucas 8:30, ¿recuerdan ustedes? Cuando el Señor le traen un endemoniado y lo tiran a los pies del Señor, y el Señor le pregunta, ¿y usted cómo se llama? ¿Y sabe qué le contesta el demonio? Legión. Mi nombre es Legión, porque muchos demonios, dice la palabra, habían entrado en la vida de esa persona. Claro. No es sino ver los noticieros. No es sino ver los noticieros. ¿Usted quiere ver cómo actúa el mundo de las tinieblas? Miren los noticieros. Cómo el ser humano se destruye a sí mismo. Entonces, no olvidemos, recordemos, el mundo de las tinieblas, los demonios son como virus, como el COVID-19, son contagiosos. El pecado es contagioso. Y el pecado se vuelve epidemia, ¿saben ustedes? Lamentablemente, nosotros como país tenemos un pecado que es epidémico en Colombia. La violencia, la muerte, el engaño, la mentira, la corrupción, la injusticia. Eso se nota. Y esos pecados, ¿qué hace una persona que ha vivido una circunstancia de violencia? Generalmente va y se compra un arma. La próxima vez a mí no me encuentran desarmado. Va y se compra un revólver, una pistola. ¿Ah? Y vemos las fotografías. Una mujer que se supone que son las guardadoras de la vida, porque en ellas se genera vida. ¿Ah? Cananas aquí de balas que llaman las cartucheras, con 2 pistolas y una ametralladora. ¿Eso qué es? Espíritus de violencia que se han adueñado de nuestro país. Y se multiplican y van tomando posesión de espacios, de lugares, de comunidades, de personas. Mire, donde hay un solo espíritu de las tinieblas, uno solo, en algún momento habrán muchos más, porque ese trae a otros y a otros y a otros. ¿Cómo nos libramos nosotros de todo esto? Que esa sería la pregunta ya para terminar. ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo nos liberamos? Solamente hay una forma y no hay más. Entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo. Solamente cuando entregamos nuestra vida en las manos del Señor Jesús, seremos libres. Algunos dirán, eso que está diciendo ese Señor, eso no es cierto, es cuento de las maldiciones, no es eso. Cada uno se busca su propio mal. Bueno. El que no cree en las maldiciones, más rápido cae en ellas. Y sin darse cuenta. Cuando subestimamos el poder que tiene el enemigo, estamos espiritualmente
desprotegidos. Hubo un papa, creo que fue Pablo VI, si no estoy mal. Él decía algo interesante. Él decía que el mundo, que la gran victoria de Satanás, del diablo, la gran victoria de él en el siglo XX es que nadie cree en él, de que existe el demonio. Es cuento de viejas. Existe, es real. La palabra nos lo muestra. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca. Todo lo que nosotros hablamos son como decretos. Todo lo que vamos hablando, aún hasta nos enfermamos y nos damos cuenta muchas veces de eso. Ay, como que me va a empezar la gripa. Póngale la firma, te empieza la gripa. No, ¿te sientes mal? No, yo estoy bien en el nombre de Jesús. No hay enfermedad que me toque. ¡Wow! En el nombre de Jesús. Entonces, aquí es, o caminamos con el Señor o caminamos con las tinieblas. Aquí no hay otros puntos intermedios, ni puntos en la mitad que más o menos, no. O caminamos o no caminamos. Si nosotros caminamos bajo el poder y la presencia del Espíritu Santo, de la palabra de Cristo Jesús, de Dios, mire, ninguna maldición, ninguna maldición afectará nuestras vidas. Si caminamos. ¿Saben por qué? Porque no hay un espíritu de las tinieblas que pueda pasar por encima del poder de Dios. No lo hay. No hay ningún demonio, por poderoso que sea. Y mucho menos hacerle daño a un hijo de Dios. Si no puede pasar por encima de Dios, no puede hacerle daño a un hijo de Dios. ¿Saben ustedes que los ángeles nos protegen a nosotros? El Espíritu Santo nos guarda y nos protege del pecado. Nos habla, nos enseña, permanentemente nos está enseñando. Y si tú eres un ungido del Señor, entregaste tu vida al Señor, esa unción va a quebrar toda maldición en tu casa, en tu familia. Se va a quebrar. Y los demonios tienen que salir de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias. Y caminar bajo bendición en toda la casa, en toda la familia. Amén. Dejémoslo ahí. Dejémoslo. Ahí les dejo inquietudes. Lo que yo hago es dejarles inquietudes. Nosotros tenemos un arma poderosa, que es la oración. Las declaraciones de fe en nuestro amado Señor y Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado, adorado, respetado, obedecido, aprendido, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor. Tú eres el Padre que está en los cielos. Eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los hijos. Oh, mi Cristo, tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, Dios y Salvador. Espíritu Santo, tú eres Dios con nosotros, que nos acompaña permanentemente, nos da la explicación de las cosas y nos da el poder, nos respaldas con poder para enfrentar al mundo de las tinieblas. Señor, te damos gracias, porque tú nos guardas, porque tú nos cubres con el poder de la sangre de Cristo Jesús, y el enemigo no podrá venir contra nosotros. Te damos gracias, Padre, en este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu advertencia, gracias, Señor, por
aclararnos que no vivimos como creemos muchas veces livianamente, que vivimos, Señor, bajo la protección, bajo el poder de tu Espíritu, bajo el poder de la sangre de Cristo que nos cubre y que cubre nuestra casa y cubre nuestra familia y cubre a todos nuestros hijos, a toda nuestra descendencia, a los nietos y a los tataranietos. Guárdanos, Señor, y bendícenos todos los días. Gracias, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Y amén, y amén, y amén. Bueno, antes de que se me olvide, porque hay cosas que vienen a la mente y si no las hacemos o las decimos inmediatamente, después se nos olvidan. El jueves y el viernes, ni martes ni miércoles tendremos devocional. Ni martes ni miércoles, lunes, porque el lunes generalmente no tenemos devocional, pero ni martes ni miércoles. El jueves y el viernes, que llamamos jueves y viernes santo, estaremos transmitiendo a las 10 de la mañana. Entonces, vuelvo y les repito, no tendremos devocional esta semana, ni el martes ni el miércoles. Volveremos a estar con ustedes el jueves y el viernes a las 10 de la mañana. Y luego el siguiente domingo, lo que conocemos como el domingo de gloria o de resurrección. Qué bonita, la Semana Santa tiene fundamentos muy bonitos. Recordarnos realmente quién es, quién fue, quién es y quién será por siempre el Señor Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, el próximo domingo tendremos la Cena del Señor. La trasladamos la Cena del Señor generalmente en los primeros domingos, pero como viene el domingo de resurrección, que estamos recordando que el Señor no se quedó en la tumba, Él resucitó hacia el mundo, diga lo contrario, el mundo dice cosas. Bueno, entonces nos volveremos a ver el domingo, el jueves, el viernes y el domingo siguiente y celebraremos la Cena del Señor. Vamos a honrar al Señor, vamos a decirle a nuestro amado Señor y Dios cuán importante es Él en nuestra vida, en nuestro caminar diariamente. Para eso quiero invitarlos a que abramos en la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Es una porción de la palabra clara, es muy clara. Esto no necesita teología, ni hermenéutica, ni homilética, ni nada de eso, es clarito. Dice, Lucas 6, 38. ¿Saben ustedes? Les advierto algo. Esta expresión que viene ahí en Lucas 6:38 es una expresión de bendición y de prosperidad. Mire, es un secreto. Así como uno lee a veces en internet que dice el secreto de cómo se convirtió en millonario Elon Musk. Fulano de tal, millonario. No, el secreto está aquí, en la palabra del Señor. ¿Y saben cuál es el secreto? Lucas 6:38 dice, den y se les dará. En otra versión dice, dad y se os dará. ¿Tú quieres tener más? Aprende a dar. Pero pastor, no, eso es como una contradicción. Si yo quiero tener, ¿cómo es que lo que yo tengo que darlo? Claro, estamos hablando de aquellos que caminamos según la voluntad de nuestro Dios. ¿Quieres ser bendecido por el Señor? Aprenda a dar, aprenda a dar. Y yo lo recomiendo permanentemente. Mire, empecemos por cosas que muchas veces tenemos en la casa y no usamos. Empecemos por ahí. Te doy una recomendación. Hoy,
vaya y revise el closet allí en tu habitación y mire toda la ropa y vas a encontrar que hay ropa que hace mucho tiempo no te la pones. ¿Por qué? No, porque es que ese es un saco que me regaló mi abuelo y a mí me gusta mucho, pero se lo pone. No, nunca a veces pienso ponerme. No, si no te pones, regálalo. Hay alguien que lo necesita. Hay alguien que lo necesita. Sácalo. Eso lo llamamos nosotros coloquialmente, en nuestra fe lo llamamos la ley del espacio vacío. ¿Quieres estrenar ropa? Saca la que tienes en tu closet, sácala y regálala. Hay cosas que ya no usas, que ya no te pones. Haga espacio, pero si no haces espacio, ¿cómo quieres que Dios te dé más si tienes el closet a reventar? Que ya no cabe un saco más, no. Saca y regala. Hay gente que necesita un saco, un pantalón, una camisa, unos zapatos, que tú ya no te pones. Regálalos. Por eso el consejo de bendición y de prosperidad es dar. Aprende a dar. Cuando nosotros hablamos de la ofrenda y del diezmo, eso no es para que, como dice mucha gente en el mundo, es para que el pastor se enriquezca. No, nosotros tenemos ya nuestra propia riqueza. No, es para que aprendamos a dar. Y si hay algo que el mundo no tiene es ese don, el don de dar a otros. No somos solidarios. Algunas personas, pocas, y se nota cuando alguna persona es solidaria. Pero no lo somos a veces en nuestro país. ¿Ah? ¿Por qué no le puedes dar a un viejito que está en una esquina, en un semáforo, pidiendo? Yo aprendí de un amigo. Él en la mitad del carro, ahí tiene un vasito y ahí echa monedas que llegan a las manos de uno. No las guarde, no las gaste, échelas ahí. Y en una esquina, cuando veas a un anciano, a una mujer desvalida, a alguien que merezca que tú le ayudes con una limosna, saca de ahí y no te pongas a contar, mete la mano y saca. Y así como salió, entrégalo. Aprende a dar y vas a ver cómo la bendición de Dios viene a tu vida. Sigamos leyendo, dice, dad y se les dará medida buena. Cuando tú das, lo que regresa a ti es mejor. Dice, medida buena, apretada, rebosante, será la que se pondrá en tu regazo. Porque con la medida que tú midas, con esa misma medida te van a medir a ti. ¡Ja! Mire, mis amados, ¿tienes escasez en tu casa? Como que no estás ganando lo que necesitas. Aprende a dar. Y nosotros, si no tienes a quién darle, la iglesia del Señor. Si quieren a nuestra iglesia, bienvenidos. El que necesite, le enviamos el número de la cuenta para que nos consigne. Pero si no quieres consignar, ofrendar en nuestra iglesia, diezmar en nuestra iglesia, no hay ningún problema. Pero hágalo y verás la bendición de Dios. Eso es algo que uno aprende en el caminar con el Señor. Al principio uno duda y porque hay habladurías y cosas. Pero el día que empezamos a hacerlo y tomamos la decisión de hacerlo, ese día empezamos a descubrir que sí es verdad. Si la palabra lo dice, es verdad. Dad y se os dará medida buena, apretada, rebosante será puesta en tu regazo. Porque con la medida con que midan, con esa misma medida vamos a ser nosotros medidos. ¡Ja! Bendito sea el nombre del Señor. Yo conozco mucha gente, empresarios, que al final del mes o en el momento de todos los días de su venta separa lo de la ofrenda y el diezmo para su iglesia o para una obra. Y además tenemos que aprender a ser agradecidos, bendecir a aquellos que nos bendicen. Y generalmente quien está parado detrás de un púlpito está buscando la bendición de Dios para tu vida, para nuestra vida. Bendiga las obras.
Nuestra obra es la familia. Estamos centrados en la familia. Atendemos familias, matrimonios, hijos. Y atendemos. Y a mí me conmueve el corazón. A veces cuando atendemos a alguna persona, estamos atendiendo ahorita en la casa, en nuestro lugar de residencia, se les atiende 1 hora, 2 horas. Pastor, ¿cuánto le debo? No. ¿Yo cómo voy a cobrar algo que no es mío, sino es del Señor que Él me dio? Yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Pero las personas son muy generosas en términos generales, son generosas. Y yo le doy gracias a Dios. Amado Señor Dios y Padre, hoy, Señor, tomamos de lo que tú ya nos has dado y lo colocamos nuevamente en tu casa, en tu obra. Bendecimos la obra, Dios, la obra que queremos, Señor, que cada día crezca y se multiplique. Señor, bendecimos esa obra con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. Ayúdanos, Señor, de la misma manera que así como damos, Señor, tú, Señor, nos devuelves a nosotros en abundancia, en paz, en gozo, en bendición, en prosperidad para nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, aquellos corazones dispuestos a abrir su mano para bendecir la obra tuya. Gracias te damos, Señor. Gracias por todas aquellas personas que tú bendices, Señor, a través nuestro. Gracias, Dios, por esas personas que nos han bendecido con sus ofrendas y con sus diezmos, Señor. Bendícelos y multiplica aún más, pero sobre todo multiplica tu palabra, que ella corra a otras personas y conozcan, Señor, lo que en este lugar se habla de tu palabra, para la familia, para la casa, para los hijos que son nuestra razón de ser aquí en la tierra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un domingo bonito con la casa, con la familia, con tus hijos. Salga, vayan al almuerzo que se van a comer en la casa, o reúnanse todos a la hora del almuerzo y hablen, echen cuentos, echen chistes, ríanse de la vida. Y si no, pues tomen la olla y váyanse a un potrero y allá se sientan y se comen bonito, todos en familia. Que el Señor los bendiga a todos, grande y ricamente. La paz de Dios, la bendición de Dios, la bendición del Padre, del Espíritu Santo y de Cristo Jesús esté con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo jueves 10 de la mañana y viernes 10 de la mañana. Jueves y viernes santo y luego el domingo de resurrección. Dios les bendiga y Dios les guarde.